Bueno, vamos al concepto de lo que es las propiedades en el lenguaje C Sharp. La mayoría de los lenguajes orientados a objetos acceden a sus atributos a través de métodos. Esto lo vimos en el concepto anterior cuando accedimos al atributo monto de un cliente, cuando trabajamos con el banco, mediante los métodos depositar, que le aumenta el monto porque el monto es privado, y el retornar monto, que devuelve un entero, que es el monto que tiene ese cliente. Luego, a través de métodos, ya sea depositar o retornar monto, modificamos el monto o retornamos el monto actual. En C Sharp, normalmente este tipo de problemas se resuelven implementando una propiedad. Veamos el mismo problema, pero resolviendo utilizando el concepto de propiedad. Recordemos el problema, dice que un banco tiene 3 clientes que pueden hacer depósitos y extracciones. También el banco requiere al final del día calcular la cantidad de dinero que hay depositado. Vamos a pasar primero a crear nuestra aplicación de consola con .NET Framework. Responde al proyecto 104. Y lo vamos a codificar. O sea, por un lado vamos a tener la clase cliente y nosotros dijimos que definimos un atributo privado donde guardamos el nombre y un atributo privado donde guardamos el monto depositado. Luego en la clase banco definimos 3 atributos: cliente 1, cliente 2 y cliente 3 de la clase cliente, y en su constructor procedemos a crearlos. Cliente 1 igual a new cliente. Así creamos los 3 clientes. En la main creamos un objeto de clase banco. Hemos dicho que acá no podemos acceder, no podemos poner cliente 1.nombre igual a Juan. ¿Por qué no podemos acceder al atributo nombre? Porque es privado. Si yo quiero poder asignarle un valor, yo tengo que definir una propiedad. Vamos a ver el concepto de una propiedad. Una propiedad va a ser pública para que la pueda acceder. Va a ser tipo string, se va a llamar nombre y va a tener 2 secciones. La del set, donde vamos a hacer que el atributo nombre se cargue con el valor que llega en la asignación, y la sección del get, donde al atributo nombre le voy a asignar al get, cuando return el atributo nombre. Fíjense que ahora yo, en vez de acceder al atributo nombre, fíjense, con minúscula, puedo acceder a la propiedad nombre, y a esta sí le puedo asignar. Fíjense que ahí sí puedo asignar a nombre, le asigno Juan. Lo mismo podría hacer con el cliente 2.nombre. Fíjense que aparece ya la propiedad nombre. Este cliente será Ana, y el cliente 3.nombre le asigno Carlos. En forma similar, tenemos que para poder, no puedo asignarle qué monto tiene depositado el cliente 1. Yo puedo decir que el cliente 1 no puedo acceder a monto que empiece con 0, por ejemplo, el cliente 1. ¿Por qué no le puedo asignar? Porque monto es un atributo privado. Si yo quiero accederlo, lo que definimos public in monto, el mismo nombre realmente se da a la propiedad que esto es una convención, a la propiedad que al atributo, nada más que se lo pone en mayúscula. Se disponen el set, donde se va a cambiar el atributo monto con el valor que se le va a asignar, y la sección del get, donde va a retornar lo que tiene el atributo monto. Ahora sí, ya puedo en el banco, al cliente 1, fíjense acá, mayúscula, cliente 1.monto, le asigno 0,
al cliente 2.monto, este empieza con 100 pesos y el cliente 3.monto también con 150 pesos. Entonces, ¿cuál es la importancia, digamos? Porque hasta en principio uno diría, ¿para qué definir la propiedad? ¿Para qué definimos una propiedad si podemos directamente, por ejemplo, vuelvo atrás, borro la propiedad y lo defino público. Y ahora ya al definirlo público yo puedo asignarle a monto, fíjense que a monto con minúscula, ahí defino el atributo monto público y le puedo asignar 0. En principio uno diría, bueno, es exactamente lo mismo, ¿para qué hacemos eso tan engorroso de definir una propiedad y no acceder directamente al atributo? El objetivo va a ser el encapsulamiento. Supongamos que yo nunca quiero que un cliente pueda tener un saldo negativo. Y yo acá puedo, fíjense que inicializo el ANA que tiene un monto de menos 100. Y si yo lo ejecuto, fíjense, en este momento si se ejecuta, no va a dar ningún error. Inclusive, bueno, podemos detenerlo llamando al read key. Si ejecutamos no va a mostrar ningún mensaje por este momento, pero funciona perfectamente y ha quedado un cliente 2 que tiene un saldo negativo. Yo quiero que nunca un cliente puede tener un saldo negativo. Entonces, si volvemos hacia atrás, vamos a volver el concepto de la propiedad. Fíjense, ahora yo puedo decir, si al cliente 2 quiero inicializarlo con menos 100, en principio acá si lo compilo va a funcionar. Banco 1. El console.readKey. Si vemos, funciona correctamente, pero yo digo que no quiero poder que ningún cliente tenga un valor negativo en su monto. ¿Cómo resolvemos esto? Fíjense, esta es la idea principal. Yo puedo definir en el método sets que se va a ejecutar, esta sección del set se va a ejecutar cuando yo le asigne el valor. Acá es donde yo puedo hacer un if y preguntar if value mayor o igual a 0, y es correcto, le asigno a monto el valor que llega, y por el else hacer console writeLine. No se puede tener un monto negativo, no se puede tener un monto negativo. Entonces ahora cuando se ejecute esta asignación al monto, un menos 100, debería aparecer el mensaje de error. No puede tener un monto negativo. O sea, podemos, fíjense que en una asignación no se está cargando una variable acá. En esta línea se está ejecutando este método. Entonces, a una propiedad se le está asignando que se ejecute este método. O sea, yo puedo hacer todo un algoritmo acá de validación en el cual no le puedo asignar valores negativos. Nunca se va a guardar en monto, un valor negativo, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo yo podría decir que se cargue un 0. Pongamos monto igual a 0. Y si intento asignar un valor negativo, podría mostrar con un mensaje o detener el programa o pedir que se vuelva a ingresar el monto. O sea, esta asignación a una propiedad desencadena la ejecución de un algoritmo, en este caso donde es la sección del set de la propiedad. Y cuando se ejecuta la del gets y continuemos con este problema, vamos a hacer los métodos de operar. Bueno, vamos a asignarle para que no dé error, vamos a dejarlo con 100. Hagamos el método operar.
en el método operar vamos a hacer que el cliente 1 le asignamos al monto lo que ya tiene el cliente 1 y le sumamos 500 pesos. Y al cliente 2 le asignamos lo que ya tiene más 500 pesos. Cuando queremos saber cuánto dinero hay en el banco, depósitos, los depósitos totales del banco, ¿cuál es el monto? El monto va a ser igual al cliente 1.monto más el cliente 2.monto. Accedo a la propiedad. En vez de tener el método que retorna el monto, directamente puedo acceder a la propiedad monto. Y mostramos el total de dinero mostremos la variable T, el total de dinero. Llamemos a los métodos banco 1 operar y banco 1 punto depósitos totales. Si ejecutamos, el dinero total del banco es de 1200, porque acá hay 1000 y ya tenía el cliente 2 y el cliente 3 ya tenían 100. ¿Sí? Cuando creamos los clientes, estos ya depositaron 100 cada uno. Y al cliente 1 se le agregó 500, al cliente 2 500, o sea ya tiene 600, y el cliente 3 quedó con 100. Total de dinero al banco es 1200. Veamos que la sintaxis para obtener el monto total que hay en el banco es mucho más sencilla. Anteriormente teníamos que, a través de métodos, utilizar esta sintaxis. Cliente 1 retorna el monto, y en vez de llamar a un método, estamos accediendo a la propiedad monto. O sea, la propiedad monto lo podemos acceder para consultar. Cuando yo consulto el dato, accedo a la sección del get de la propiedad. Y cuando yo le asigno un valor, a la propiedad monto, se está ejecutando la sección del set. Dentro del set yo puedo hacer cualquier tipo de validaciones. Eso, y bueno, desaparecen en la clase cliente esos dos métodos que hicimos de depositar y de retornar el monto. Eso se hace gracias al concepto de propiedades. Vamos a ir trabajando y viendo otros problemitas donde conviene de ahora en más utilizar propiedades en vez de métodos. Gracias.